ABC Latino, hablemos de salud, un recurso digital e impreso con información clara y precisa de las dolencias que más afectan a nuestra comunidad latina. Blindness, end-stage renal disease, kidney failure, heart attack and stroke. Historia, prevención, síntomas, tratamientos y recursos, con videos descriptivos e historias de vida de nuestra comunidad. Latinos are highly represented in a lot of outdoor professions. Porque nuestra salud es importante. Hola, muy buenos días. Aquí, como siempre, con ustedes todos los martes, Mafi Malaver, y hoy transmitiendo desde casa en High Falls, Nueva York. Estamos empezando una nueva semana, empezando un nuevo día. Les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida a la mesa de trabajo que tengo hoy aquí conmigo. Dos mujeres exitosas, dos mujeres latinas y líderes comunitarias aquí en el Hudson Valley. Buenos días a Elena Valencia. Ella es neuropsicóloga clínica y también colaboradora muy fuerte aquí en ABC Latino, que ha estado con nosotros a través de muchas cosas este año. Buenos días, ¿cómo estás, Elena? Hola, Mafi, buenos días. Gracias por compartir la pantalla con nosotros. Buenos días también para Norma Pereira. Ella es coordinadora de relaciones comunitarias para Hudson Valley Regional Community Health Centers. Ella es líder comunitaria también aquí y amiga de ABC Latinos de hace muchos años. También es navegadora de pacientes en el sistema de salud y está aquí para hablarnos un poco sobre lo que hace para la comunidad y todo su apoyo en la parte de salud. Buenos días, Norma. Buen día, Mafi, buen día, Elena, un placer. Yo sí las puedo ver, perdón porque no me pueden ver, pero ojalá que puedan escuchar y estar aquí juntas compartiendo un poco de un campo muy importante para todos los humanos que estamos hoy respirando. Así es, muchas gracias, Norma. Le vamos a dar paso a nuestra primera invitada del día de hoy, Elena Valencia. Bienvenida. Gracias, Mafi. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por cubrir este tema que tenemos para el mes de este mes en la salud, que estamos hablando sobre los jóvenes en riesgo de adicciones. Compartir tus conocimientos sobre este tema y sobre todo por las recomendaciones que se le dan no solamente a los jóvenes que pueden llegar a escuchar esta información, pero también a sus familias, a sus padres, a sus compañeros, a sus hermanos, a sus abuelos. Tú sabes que para la comunidad latina el apoyo familiar es bastante importante, entonces es importante que todos estemos conectados con ese tipo de información. Ahora sí, cuéntanos ¿qué es esto de jóvenes en riesgo de las adicciones? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es una adicción? Empecemos por ahí. Entonces, cuando empezamos, muy importante empezar como por la definición. Entonces, el abuso es cuando hay un abuso de sustancias, que se consume algún tipo de droga psicoactiva o algún tipo de medicamento, por ejemplo, fuera de una prescripción médica, o cuando hay consumo de alcohol. Debemos recordar que cuando se consumen menores, esto es algo ilegal, ¿sí? Entonces es algo que a veces, de pronto en nuestra comunidad latina a veces olvidamos un poquito porque las edades aquí son diferentes. Entonces es importante como tener eso, que tanto son drogas psicoactivas que son ilegales, el consumo de medicamentos fuera de una prescripción médica, que sería de alguna manera ilegal también, y el consumo de alcohol cuando ya se vuelve de una manera desmedida. En el adulto hablaríamos de un abuso o una adicción. En los adolescentes lo ideal es que no pase porque no deberían estar consumiendo el alcohol. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de abuso, hay una medida en que una persona puede estar empezando a consumir y ya hablamos diferente cuando hablamos ya que hay un abuso, ¿sí? Pero entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, los síntomas, por ejemplo, la parte fisiológica, la gente los conoce a veces mucho, que son los ojos rojos, el cambio de comportamiento, actitud muy reactiva. Entonces, todo esto son cambios que se dan porque hay una sustancia en el cuerpo, crea un desbalance a nivel fisiológico, entonces empieza como a mostrar un poquito. Entonces, ya cuando hay una dificultad de abuso,
estamos hablando que son personas que tienen dificultad de decir no, o por ejemplo el tiempo libre todo lo quieren pasar como haciendo este tipo de actividades, o les cuesta cuando no lo encuentran fácilmente, pueden presentar abstinencia. El síndrome de abstinencia es cuando la persona empieza a tener mucha ansiedad y mucha irritabilidad porque no tiene acceso sea al alcohol o a las drogas o a la sustancia que está consumiendo. Si tenemos un hijo, somos padres de familia, tenemos un hijo, ¿hay algún síntoma, ya que estamos hablando de los síntomas, que siempre está, digamos, si yo veo esto en mi hijo, debo empezar a alarmarme y a fijarme un poco más en sus actividades? ¿Cuáles son esos síntomas específicos que los padres pueden conocer y estar un poco más alerta? Es muy específico, depende de lo que esté consumiendo, ¿cierto? Porque entonces ahí vamos a hablar que depende si el joven está fumando marihuana, por ejemplo, que es uno de los como los que más acceso tienen. Es diferente si tiene alcohol. Entonces, uno específico sí sería como muy difícil decirles que si tiene esto realmente lo está haciendo, pero mi recomendación es trabajar mucho en la comunicación, ¿sí? El tratar de conocer a nuestros hijos, el tratar de comunicarnos con ellos, porque de esa manera, ¿qué es lo que nos va a dar como ese poquito? Son los cambios de comportamiento repentinos, ¿sí? Entonces ese es como de pronto no hay algo específico que van a hacer o algo fisiológico que yo puedo ver y decir, claro, es que lo está haciendo, pero sí mucho fijarnos en los cambios de comportamiento. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a consumir, sea alcohol, drogas, una de las cosas que empieza a hacer, por ejemplo, es el cambio de amigos, ¿sí? Porque es diferente los amigos que yo tengo cuando es para ir a ver una película, para hacer las tareas, para ir a jugar un partido de fútbol, que son amigos que quizás no son del mismo círculo, que yo voy a ir porque entonces donde hay fiesta, donde está el alcohol, donde puedo conseguir la marihuana. Entonces cuando empezamos a conocer a nuestros hijos, no quiere decir que inmediatamente que cambió de círculo de amigos es porque está haciendo esto, pero son cosas que nos pueden dar a nosotros una idea de qué está pasando con ellos y simplemente mirar, no para atacar ni para decir, no, es que ya lo está haciendo, no, pero sí son cambios repentinos. Por lo general el adolescente tiende a cambiar mucho. Y mucho más cuando estamos hablando de nuestros adolescentes que son inmigrantes, porque ellos vienen y muchos llegan a una edad muy joven, hay unos que llegan a los 10, 11 años, 12 años, ¿sí? Apenas están formando esa identidad, vienen de una cultura muy distinta y cuando llegan acá, vienen a un lugar totalmente distinto a compartir, y si miramos, la mayor parte del tiempo están en el colegio, sumergidos en una cultura más americana que la que tenían en su país de origen, y muchas veces cuando llegan a la casa, llegan a una casa donde aunque están con familiares, son personas que no han compartido en mucho tiempo. Entonces todos esos cambios crean un choque para ellos en su identidad y ellos están buscando a veces encajar. Entonces miremos a ver quiénes son sus amigos, cuáles son las actividades que están haciendo, porque muchas veces en ese tratar de encajar, ellos quizás puedan hacer otro tipo de cosas para simplemente porque ellos lo están haciendo, ¿sí? O sea, desde mi experiencia, por ejemplo, cuando he trabajado con adolescentes y cuando llegamos a este tema es ¿por qué lo haces? O sea, tratar de entender y comprender su punto de vista, y en muchos de ellos es yo llegué a mi casa, no conozco a nadie, mi mamá ya tiene una familia y yo no siento que yo haga parte. Entonces para él era más fácil irse al parque y quedarse en el parque con sus amigos, y yo lo hago porque ellos también fuman. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso, cuando nuestros adolescentes están llegando, especialmente los que están llegando en la adolescencia, porque es muy distinto, por ejemplo, cuando un adolescente está aquí desde que está niño, cuando ellos llegaron aquí muy, muy jovencitos, porque entonces han crecido más en esta cultura y los conocemos, pero cuando apenas llegaron, esos cambios drásticos pueden influenciar mucho cómo quieren ellos encajar en la parte social. Entonces, como papá, yo diría es tratar de trabajar en la comunicación, tratar de buscar maneras de conocernos y conectar, porque eso nos va a dar un poquito más la idea cuando estos cambios de comportamiento pasan. Por ejemplo, cuando piden mucho permiso para salir y ellos, estar pendientes a dónde van, con quién van, cuáles son las horas que están fuera de la casa.
También, por ejemplo, cuando empiezan a decir mentiras para estar en lugares. Entonces, asegurarte de que estén. Y a veces es como, bueno, yo te puedo ir a recoger. O sea, si sean adolescentes, está bien que ellos sean un poquito más autónomos, pero también como no dejar de lado el, bueno, ¿dónde estás? ¿Quién está contigo? Y muchas veces, como por ejemplo, cuando empiezan, bueno, yo voy a ir a amanecer. Entonces, ¿realmente está amaneciendo donde está? ¿O simplemente lo está usando como una excusa porque aquí había una fiesta y me puedo ir a otra fiesta después? Entonces, muchas veces eso es como oportunidad. La irritabilidad es muy común en los adolescentes. No quiere decir que porque un adolescente empiece irritable quiere decir que ya está en algún consumo, pero sí nos da una idea, bueno, cada cuánto es, o realmente es algo que ya simplemente siempre está irritable, porque obviamente los adolescentes en ese encuentro de su identidad tienen su genio y van a cerrar la puerta del cuarto. Entonces es como un conjunto. Bueno, ellos van a cambiar, pero entonces empecemos a mirar qué tanto ese cambio es influenciado desde algo de afuera o algo simplemente común de la adolescencia. Ya veo. Bueno, estamos hablando de los factores de riesgo que tienen sobre todo los adolescentes inmigrantes por su cambio de ambiente, por todo esto que hace parte de este proceso, que además le sumamos el tema de búsqueda de identidad. Se considera que el adolescente inmigrante, por ser inmigrante, está más en riesgo de caer en este tipo de adicciones, o hay algo que nos diga, no, en realidad no tiene nada que ver que sea inmigrante, simplemente los jóvenes en cierto porcentaje están más en riesgo en general, o el joven de esta cultura o de otra. No sé, los latinos tenemos, o hay una percepción de que hay un gusto mucho mayor por el alcohol, por ejemplo. Uh-huh. Ya estamos hablando del adulto mayor, o de los adultos. No sé si esto también tenga que ver en la parte cultural, cómo se influye en el adolescente para que caiga o no en una adicción. Uh-huh. Bueno, ahí hay dos cosas. Bueno, una los adolescentes en general están en riesgo. ¿Por qué? Porque está en el punto en que lo que hablamos ahorita, crear una identidad, y está más en un punto donde está la autoridad de pronto no es... ¿No te escucho? ¿Puedes escuchar? ¿Me escuchas? Ya te escucho. Ok. Entonces son dos cosas. Uno, los adolescentes en general están en riesgo porque están en un proceso de crear su identidad y están más en el punto de como retar la autoridad, retar los padres, o como querer ser como ellos mismos y poder lograr las cosas ellos mismos. Entonces en ese tomar riesgos es una de las cosas en las que pueden verse involucrados. Entonces a nivel general los adolescentes sí están como en un punto de riesgo un poquito más que otra población, ¿cierto? Porque la toma de decisiones es un poquito más, están más dispuestos a tomar riesgos. Uh-huh. Cuando hablamos de la comunidad inmigrante, en el 2015 se hizo un estudio del Departamento de Epidemiología en la Universidad de Texas, y lo que se encontró después del estudio fue que la comunidad inmigrante, los adolescentes inmigrantes, tienen menos dificultades con el abuso de las drogas y el alcohol en comparación con la comunidad en general en Estados Unidos, con los otros adolescentes, ¿sí? Pero también se ha encontrado que entre más joven llegue un adolescente acá a los Estados Unidos como inmigrante, mayor es el riesgo por aquello de encajar, las dificultades con el idioma, también como toda la parte como cultural, el intercambio cultural. Entonces dice que los adolescentes inmigrantes tienen menos riesgo que la comunidad adolescente en general en Estados Unidos, pero entre más joven llegue, más es el riesgo de que ese joven pueda consumir, pueda estar en el consumo de drogas o alcohol. En lo que hablas que de pronto en la comunidad latina es más predominante el consumo de alcohol que otro tipo de sustancias, esto sí viene un poquito más cultural y también viene mucho desde lo que vemos en casa. Entonces ahí viene muy importante es cómo prevenimos, como la parte de prevención, ¿sí? Ellos están aprendiendo y ellos están en un punto donde todos, tanto niños como adolescentes, porque esto es algo que empieza desde que están niños, entonces están en un punto donde ellos están absorbiendo todo lo que ven. Para ellos es muy importante el ejemplo que tienen de sus padres, de sus tíos, de las personas que viven con ellos. Entonces es muy importante qué es lo que le estamos mostrando. Entonces en nuestra comunidad latina también a veces podemos caer sin querer en el error de
el adulto es el que a veces inicia el adolescente en alcohol, pero es que, bueno, lo haces, pero siempre y cuando estés en casa, ¿sí? Porque estamos en la fiesta, porque somos un poquito más de la vida social, pero sin darnos cuenta que quizás eso está creando un poquito como ese, bueno, entonces yo lo puedo hacer porque esta persona lo hace, ¿sí? También está eso que uno ve no, solamente lo podemos hacer nosotros los adultos, tienes que esperar, y entonces se crea esa curiosidad del adolescente, ellos lo están haciendo y yo quiero ser grande ya, claro. y entonces lo empiezo a hacer a escondidas. Entonces ahí está lo del ejemplo. Entonces, ¿qué es el ejemplo que yo le estoy dando y en qué lugares lo estoy haciendo y qué tan seguido lo estoy haciendo? Entonces, por eso es muy importante como mirar y tener ese tipo de conversaciones, ¿sí? Y si hay alguien que tiene dificultades como con el alcohol en nuestra casa o en nuestras comunidades latinas, que lo que dices es muy común como el consumo de alcohol, es mirar qué tanto está ese consumo, que cómo podemos comenzar esa conversación con nuestros hijos y realmente hacerlo a manera como de familia. Porque sí es importante que se hable y se discute y se creen como que no sea algo que se quede en el silencio, ¿sí? Porque no podemos decir, bueno, en la escuela yo sé que les hablan de eso, ¿sí? Ellos saben la información, no. O sea, realmente así lo sepan, así en la escuela se les esté hablando, es muy distinto el diálogo que yo comienzo en casa con ellos para que de esa manera todos tengamos claro, bueno, cuáles son los límites, enseñarles muy bien los límites, enseñarle como mucho qué se espera de ellos, cuál es su proyecto de vida y que sea algo que podamos hablar en familia porque de esa manera ese apoyo lo va a sentir. Muchas veces como papás es muy difícil y cuando encontramos esta situación, la primera reacción es castigarlos, ¿sí? Y realmente cuando estamos castigando el comportamiento de ese día, pero no estamos castigando la conducta, ni estamos entendiendo de dónde viene. Entonces es más que el castigo, es importante tener ese diálogo para entender qué es lo que está pasando, qué es lo que el adolescente está atravesando en ese momento y son esas necesidades que quizás él tiene que no sabe expresar de otra manera. Es muy importante buscar ayuda profesional cuando esto empieza a pasar en casa. No muchas veces, así el adolescente quizás no quiera ir a la consulta o diga yo no necesito ayuda o yo no lo voy a volver a hacer. El llamado sería para los adultos y para los padres de familia buscar ayuda, así el adolescente diga que no lo va a volver a hacer. ¿Y la ayuda qué sería? Es la parte psicoeducativa, es entender cómo lo manejo en casa, es saber cómo puedo apoyar a mi hijo de una manera que él se sienta apoyado, en que él se sienta escuchado y comprendido y tener como esa empatía, y hay muchos lugares que te pueden dar esa información y tener esa educación que necesitamos. Si ese es el caso, ir y buscar, bueno, qué grupos hay afuera, porque de esa manera tú como adulto estás haciendo algo al respecto, de esa manera. Si no lo vuelve a hacer sería excelente, pero si lo vuelve a hacer tú tienes las herramientas para estar ahí para ese adolescente. Claro que sí, como estábamos diciendo al principio, muchas veces pensamos que cuando alguien tiene un problema, así sea un menor de edad o un adulto mayor ya, el que necesita la terapia es la persona que tiene el problema. Y muchas veces la terapia o la información más bien la necesita toda la familia o todo su círculo de apoyo para que todos estén como conectados con el mismo tema. Y eso es lo que mensaje que queremos enviar hoy para las familias latinas que de pronto estén pasando por un momento en el que sus hijos han llegado, que conozcan, esté pasando por un momento difícil con este tema. Que sepan que el apoyo necesita. Estamos, bueno, estoy escuchando un ruido un poco estática. Ok. Sí. Hablamos de ese tema de los jóvenes en riesgo en Hablemos de Salud aquí en ABC Latino y me gustaría ver cómo podríamos traer un poco ese tema a nuestra situación actual. Estamos pasando por un momento bastante diferente. Los jóvenes están en una etapa en la que no saben si van a ir al colegio o no, si van a volver a clase, no saben si se pueden ver con sus amigos o no, el tema de usar la máscara. Como dices tú, en el verano, por ejemplo, que estamos ahora, actividades con sus amigos era lo más común. Ahora después en septiembre están indecisos de si vamos a poder empezar nuestro año escolar o no. ¿Esta situación puede poner más en riesgo a los adolescentes? Sí. Una de las razones, sí puede crear un riesgo un poquito más alto
en el punto en el que ellos se pueden sentirse aislados. Hay muchos adolescentes que ellos se sienten felices estando en su cuarto y cerrando la puerta, pero no todos, y mucho más desde nuestra cultura latina, tendemos a ser un poquito más sociales. Entonces, esa interacción con el otro realmente hace falta, entonces es bueno como crear espacios donde ellos están en internet pero pueden comunicarse con sus amigos. También usar esta como para la posibilidad como de hablar con ellos mucho, como de qué cosas estamos haciendo en familia. Ahorita no sabemos si los colegios, bueno, van a abrir, no van a abrir. Estamos como a la espera de todas las decisiones que se están tomando. Entonces, al no saber es muy importante para nosotros como padres, porque igual como padres muchos tenemos que salir a trabajar. Entonces, significa que ellos se van a quedar en casa solos, ¿sí? Entonces, ¿qué son las actividades que van a estar haciendo en casa? Realmente hablemos de horarios. Si tenemos que poner como en la cocina un lugar donde se van a poner los horarios del día y realmente como tratar de seguir como los conductos, ok, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que está, tratar de hablar y empezar esa conversación desde ellos, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? O desde el día anterior, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Cuáles son las cosas que tienes preparadas? ¿Sí? Para darle un poquito de responsabilidad, porque el adolescente obviamente quiere ser independiente y es una de las razones por las que quiere tomar riesgo, es una de las razones por las que quiere como llegar y no, o sea, si es la autoridad, entonces me molesta. Entonces, darle un poquito esa autonomía, pero entonces, bueno, hablemos qué es lo que quieres hacer, qué es lo que vas a hacer mañana, que eso incluya las tareas del colegio, que eso incluya porque muchos, bueno, entonces yo llego y entonces yo no estoy haciendo las tareas del colegio. Entonces, ahí viene toda la parte del fracaso escolar y ese fracaso escolar puede hacerle sentir que ya no tienen ese sentido de vida o para dónde voy, porque entonces ya me está yendo mal en el colegio y se vuelve una cadena. Entonces, es muy importante en ese tiempo que van a estar tanto en casa, tener muy en cuenta qué es lo que está pasando en casa cuando no estoy con mis hijos. Si hay algún adolescente que tiene dificultades con el alcohol o con las drogas, tratar de hacer un muy buen acompañamiento, porque si hay hermanos menores, esto puede a veces incitar a que esas personas menores también se vean envueltas, porque es la persona que está a cargo de los más pequeñitos. Entonces tenemos que recordar que esto es un conjunto y se debe hacer en familia. Entonces, por eso es muy importante la comunicación, es muy importante el diálogo, y que cuando se hagan este tipo de actividades, como de hacer un horario, de hacer como qué es lo que vamos a hacer el siguiente día, algo que se haga posiblemente como en la mesa, vamos a hablar, y es la hora que le dedicamos a esto, porque sí tiene que ser un trabajo en conjunto. Perfecto. Bueno, los invito a todos los que nos están escuchando a que visiten nuestra página web www.abclatino.net. Ahí van a encontrar en nuestra sección de salud este boletín de este mes. Van a poder encontrar las recomendaciones de Elena en el boletín. Van a encontrar un video de ella explicando lo que estamos hablando en este programa. Y también van a encontrar en la parte trasera del boletín, van a encontrar una historia de vida. Camilo y Rafael, dos jóvenes que luego de estar en un grupo, Tu Despertar, nos cuentan su historia de cómo vivieron este tipo de adicciones y cómo también se recuperaron. Así que los invito a que vean esta información. También van a encontrar todos los recursos de cómo pedir ayuda, dónde pedir ayuda. Como Elena nos estaba diciendo, es importante que la familia y el adolescente encuentren ayuda. Entonces aquí van a encontrar una lista de los lugares donde pueden encontrar esa ayuda aquí en la región. Elena, muchísimas gracias por tu Muchas aporte, gracias a ti. por estar siempre conectada con nosotros en ABC Latino, por todo el trabajo que haces con la comunidad. Siempre estás buscando el beneficio de nuestra comunidad y eso es algo que te agradecemos todos en ABC Latino y seguramente todos nuestros oyentes también. Muchas gracias a ti por la invitación. Además te felicito porque la última vez que estuviste en nuestro programa eras psicóloga y ahora eres neuropsicóloga clínica. Te acabaste de graduar, así que sí, mucho esfuerzo, pero se logró. Bueno, felicitaciones. Seguimos con nuestra invitada de la parte comunitaria. Normas coordinadora de relaciones comunitarias para Hudson Valley Regional Community Health Center y ha sido líder comunitaria también, que la conocemos desde hace muchos años aquí en ABC Latino, y está aquí para contarnos cuál es su rol en Hudson Valley Regional Community Health Centers. Cuéntanos, ¿qué es esta organización? Gracias, Mafi, gracias, Enrique, gracias a ABC Latino por la invitación, y le voy a dar una breve historia del centro de salud.
Hudson Valley Regional Community Health Center continuamos proveyendo atención de salud de calidad a todos los miembros de nuestra comunidad por más de 30 años. Formalmente, este centro de salud se enfocaba a los pacientes de cerebral palsy y con traumas de cerebro y toda especialización en todo tipo de necesidades especiales. Ahora, hace 2 años, se convirtió este centro de salud en un centro calificado federalmente. Es una práctica integral de atención primaria de salud dedicado a mejorar la salud de la comunidad, ¿verdad? Especialmente la comunidad nueva emigrante en la región. Eso es el propósito de estos centros de salud, desde el centro de salud a través de la región. Nosotros estamos localizados en 2 sitios por el momento, en Putnam, en la 15 Mount Evo, South Brewster, New York, y en Dutchess County, en la 301 Manchester Road, en Poughkeepsie. El centro de salud cuenta con un equipo de proveedores y profesionales dedicados, ¿verdad?, a la atención de la salud del individuo, y los costos son relacionados con el ingreso del individuo. También tenemos atención para las personas que tienen seguro de salud, y si la persona no tiene de seguro de salud, les ayudamos a encontrar si califica, le ayudamos a encontrar una cobertura de salud. Como paciente, ¿verdad? Las personas es lo más importante en nuestro trabajo, ¿verdad? En mi trabajo, después te digo qué es lo que hago en la comunidad, pero cuando estoy, para todas las personas que entran a este centro de salud, tenemos atención individual, y si esa persona no solo viene por un servicio médico o dental o psiquiatra o audiología o pediatría, si necesita ayuda con comida, con vivienda, con ayuda para sus hijos, que necesitan un programa ya sea escolar o como mencionó Elena, ¿verdad? Un tema muy sublime en nuestra comunidad y que a veces no lo exponemos libremente, no lo comunicamos, los jóvenes en el riesgo de la adicción. Aquí tenemos prácticamente referidos para todo tipo de necesidad a cada miembro que se arrima al centro de salud. Mi rol, mi papel, después de ayudar a cada paciente en sus necesidades personales médicas, y ayudarlos a referirlos o a encontrar la respuesta en su pregunta o búsqueda. También me conecto con varios proveedores en la comunidad, en la región, y apoyando el tema de los jóvenes. En mi región hay varias organizaciones de prevención y que están allí. Los padres no están solos, los jóvenes no están solos. A veces es un estigma, ¿verdad?, pedir ayuda, pero para eso estamos, también en tu sitio donde vas a compartir la información, vas a tener información de todo, de cómo conectarse, y estamos ahí para ayudarlos. Yo sé que Elena también está disponible para las preguntas, igual yo. Estamos aquí para ayudar. Así es, Norma. Bueno, este centro de salud está bien interesante porque veo que hay servicios médicos desde, el servicio de atención primaria, salud mental, consejería, servicios dentales, rehabilitación, audiología. Es un centro bastante completo y
Me gusta el tema de que si no tienes seguro médico, porque normalmente en nuestra comunidad el problema siempre es no tengo seguro médico y no sé a dónde llamar o no sé cómo puedo comunicarme para una ayuda. Entonces ustedes nos ayudan con ese tema, es bastante importante. Creo que ese es el primer paso cuando estamos aquí como inmigrantes, es dónde empiezo para poder empezar a tener cobertura en el tema de la salud. ¿Hay algún número de teléfono, Norma, donde las personas puedan comunicarse y que los puedan contactar en español? Con mucho gusto. Nuestro teléfono es 845-278-6930. Las recepcionistas son bilingües, inglés y español. También pueden contactarme, Norma Pereira. Creo que solo hay una por el momento, así que por favor, estamos aquí para servirles. Perfecto, Norma. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, estamos llegando ya al final de ABC Latino, la revista al aire. Muchísimas gracias por esta información. Ya saben que si tienen alguna consulta, quieren hablar en español, tener acceso a estos servicios médicos o ayuda con seguros médicos, pueden llamar al 845-278-6930 y preguntar por Norma Pereira, que ella está disponible para ayudarlos y guiarlos en este proceso. Muchísimas gracias a las dos, a Elena Valencia y a Norma Pereira, por su aporte hoy aquí en ABC Latino, la revista al aire, nuestra semana dedicada para la salud. Que tengan una linda semana. Muchas gracias. ABC Latino, hablemos de salud. Un recurso digital e impreso con información clara y precisa de las dolencias que más afectan a nuestra comunidad latina. Blindness, end-stage renal disease, kidney failure, heart attack, and stroke. Historia, prevención, síntomas, tratamientos y recursos, con videos descriptivos e historias de vida de nuestra comunidad. Latinos are highly represented in a lot of outdoor professions. Porque nuestra salud es importante.